Esta es nuestra segunda sesión de los talleres hacia el Padre. Voy aquí a eliminar una cosita. Aquí ya. Y hoy específicamente vamos a profundizar en el oficio de Schoenstatt, pero como siempre invitamos a nuestro invitado especial, el Espíritu Santo, pidiéndole a él que no cese en darnos esa sed, no cese en darnos ese anhelo de buscarlo a Él en oración y que no cese tampoco ese ayudarnos a profundizar en nuestras oraciones con esta hermosura que nos dejó el Padre Kentenich del libro Hacia el Padre. Entonces vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo. Y decimos así, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, como modestia en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a profundizar en algunos estrofas del oficio Schoenstatt, pero ustedes tendrán todo un mes para profundizar en todas las oraciones y todo lo que es el oficio. ¿Qué es el temario que nos espera para el día de hoy? Lo tengo dividido en tres columnas. La liturgia de las horas en las que vamos a conocer generalidades, tanto el contexto histórico, cómo nacieron, porque la división de las horas, y por supuesto esas características específicas que tiene el oficio Schoenstatt. Para ayudarnos y complementar profundizar en estas horas canónicas del oficio Schoenstatt, vamos a conocer algunas modalidades de oración, entre ellas en el Espíritu de María, la lectura rezada y la oración escrita, viendo las modalidades de petición, intercesión, agradecimiento. No está ahí porque no exactamente la tenemos escrita, pero sí vamos a hacer mención, y la oración comunitaria. Estas oraciones las vamos a complementar con diferentes apoyos o recomendaciones, como es esa parte de la ambientación, una hoja canónica que les presento, los audios de Padre Fernández, apoyo visual, apoyo de música y repasar un poquito los usos pastorales que conocimos la semana pasada. Iniciemos con ese contexto histórico. Bueno, las Eh, el oficio Schoenstatt viene a ser lo que la Iglesia conoce como el oficio divino. El oficio divino de la Iglesia no es más que el conjunto de oraciones, y dentro de este conjunto de oraciones, en realidad, se incluyen salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas, que la Iglesia ha organizado para que sean rezadas en determinadas horas con el fin de que precisamente santifiquemos esos determinados momentos del día. El oficio divino viene a ser un mandato específico para sacerdotes, religiosas y religiosos de todo tipo, pero eso no significa que estamos exentos los laicos de gozar y disfrutar de esta oración que es una oración eclesiástica.
¿Dónde nacen? Bueno, en la Edad Media, alrededor del siglo IV y VI, eh, el oficio divino nace en los monasterios benedictinos. Eran ellos los que practicaban específicamente este oficio divino. Después se propaga. Y a esa división de horas que les dije que tiene el oficio divino, San Benito lo llamaba las horas canónicas. Cuando nace, eran libros muy grandes que consistían en recopilaciones de las normas, de las órdenes, de los cánones de esa iglesia de ese entonces, que es la iglesia del medievo. Sin embargo, para el siglo XII, cuando nacen los franciscanos con sus misiones, no podían cargar esos libros tan pesados, más ellos que lo que procuraban era viajar lo más liviano posible. Entonces, es cuando nace lo que se conoce como los breviarios, que es como una recopilación de las esencias de esas oraciones y esas lecturas. ¿Por qué se divide en horas y por qué 7 horas? Bueno, resulta que en el Salmo 119 se hace mención a que 7 veces te alabo, Señor. Entonces, de ahí se parte precisamente para que sea 7 horas, 7 momentos oracionales en los que se divide este oficio divino. Desde antes de Cristo ya los judíos tenían determinadas horas en que hacían determinadas oraciones y esto lo vemos claramente, específicamente en los Hechos de los Apóstoles, donde, por ejemplo, se hace mención que Pedro ora a la hora sexta, aquella lectura en que él sube a la terraza de Cornelio. Hay otro relato donde Pedro y Juan suben juntos al templo y se especifica a la hora novena, la de la oración. Este pasaje es lindísimo de los primeros milagros de Pedro. Pablo y Silas, encarcelados a medianoche, empiezan a cantar himnos y a orar. Y este es precioso, aquí en Hechos 2 y esta iglesia primitiva, que es la que estamos profundizando en este tiempo de Pascua, dice, y perseveraban la iglesia primitiva en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto ha sido siempre el mensaje de la iglesia, que nos ha enseñado esa importancia de mantenernos en una oración continua. Orar siempre y no desmaye, como nos dice Lucas. Entonces, ya llegamos a lo que es específicamente el tema de hoy, que es el oficio de Schoenstatt, que es precisamente la liturgia de las horas. El padre Trespa es el que le solicita al padre Kentenich que nos regale un oficio de Schoenstatt para poder tener oraciones que nos acompañen en ese curso del día, durante el día. Entonces, nace este oficio que tiene sus particularidades y sus propias características, como cuáles. Específicamente se destaca ese carácter mariano. Tiene otra característica que no es propia únicamente del oficio Schoenstatt, pero que aquí toma especial relevancia y es que caminamos en santa triunidad. Habíamos dicho en la sesión pasada que nuestra espiritualidad es la unión de que caminamos con María por Cristo en el Espíritu Santo hacia el Padre, resaltando siempre esa unidad, pero aquí se resalta la triunidad. El bautizado es la unión del bautizado con Cristo y con María. Y de las características hermosísimas que tiene es que
nos lleva a congregarnos siempre al santuario. Entonces, estas tres características son las que van a resaltar en la estructura propia de las estrofas. Pero algo más que vemos es, recordemos que el libro hacia el Padre está escrito en prosa y las razones por las que fue escrito. El padre Kentenich, en lugar de hablar de Cristo, que era más riesgoso para ese entonces y que pudieran salir sus oraciones, Cristo simbólicamente es el sol. Entonces, esto lo hace hermosísimo. Y a los que procuramos vivir este oficio, Schoenstatt, siguiendo el curso del sol, nuestro caminar el día se va a transformar en un caminar con Cristo. Entonces, esto significa, con lo que hemos hablado, que con Cristo, de la mano de la Santísima Virgen, en su advocación de 3 veces admirable, nos lleva a congregarnos al santuario y ahí nos encontramos todos haciendo vida precisamente esta oración. Únenos en Santa Trinidad y así caminaremos en el Espíritu Santo hacia el Padre. Esta es la esencia y la característica que resalta precisamente del oficio del que disfrutamos, gozamos y nos fue regalado por el Padre Kentenich con tinta del Espíritu Santo. El oficio de Schoenstatt, entonces, considerando que vamos todos a estar congregados, es un caminar unos con otros con toda la familia Schoenstatt. ¿Esto qué significa? Toda es la militante, los que estamos todavía caminando en esta tierra, la purgante y la triunfante. Esto especialmente es fortaleza, fuerza, energía para aquellos que están en misiones, en situaciones un poquito más difíciles que tal vez las que estemos atravesando nosotros o aquellos que están en diáspora. ¿Por qué? Porque ellos saben que a las 3 de la tarde, que puede ser cualquier otra hora en otro país, en otro continente, ellos están haciendo vida esa comunión de corazones, esa comunión de destinos, congregados, viendo hacia ese santuario donde sabemos que siempre nos encontraremos con el Padre Quinto. La estructura de el oficio Schoenstatt vienen siendo esas oraciones que nos van a acompañar durante el día. Se preguntarán, y me lo han preguntado, ¿y cuál es el momento de rezarla? Bueno, la podemos rezar en los momentos asignados, las 3, las 6, las 9, cada 3 horas. Puede ser una introducción a los que rezan el breviario romano, o puede ser a cualquier hora. Ahora vamos a conocer las oraciones tan profundas que en realidad eh, la prima la podemos rezar a otra hora que no necesariamente sea a las 9, la sexta a otra hora, porque una vez que conozcamos más a fondo y profundicemos qué es lo que pretendemos durante este mes, según las circunstancias que estemos pasando, así buscaremos esa oración que se adecue tal vez más para ese momento. El padre Fernández en sus audios dice que estas oraciones se vuelven en pausas creadoras durante el día. Cuando el padre Kentenich habla de pausas creadoras, las refiere por lo general al símil de un péndulo. El péndulo, entre más grande, descansa cuando sube para hacer su recorrido al otro lado. Esa es la pausa creadora, tomar fuerza para llegar al otro momento del día. A mí esto me llena montones el pensar de que es mi pausa creadora. Debemos de buscar, como nos pide la iglesia, orar en todo momento. Y si logramos hacerlo cada 3 horas, estamos dándole vida a esa pausa creadora.
Puede ser con el oficio Schoenstatt, puede ser ahora vamos a ver con alguna estrofa o con alguna ejaculatoria que hemos quedado de esos momentos oracionales. El oficio Schoenstatt inicia con una oración inicial que el padre Kentenich en las notas previas, para aquellos que la rezaron y si no les va a quedar como tareita, recordemos que las notas previas es el padre aquí sentado a mi lado que me está explicando cómo estructuró, cómo formuló él y por qué lo hizo esa oración de la que nos está hablando. Y la oración inicial me dice que ojalá iniciemos cada hora con esa oración inicial. Hay una oración final, sin embargo, él nos dice que esa sí la recemos para concluir el día, seguido de completas. Y vamos a conocerla más adelante y en realidad tiene tanta riqueza que para esos días en que tal vez estamos un poquito más acelerados o tenemos menos tiempo, perfectamente puede servir de oración final. Todas las oraciones en las diferentes horas canónicas tienen una estructura que se repite en cada una de ellas. En la primera estrofa siempre vamos a tener una referencia bíblica, un lugar bíblico donde está ese sol. La segunda estrofa, de conformidad a ese lugar bíblico, se va a hacer referencia a la Madre, a la Virgen Santísima, inmersa en ese lugar y dándonos las gracias según ese lugar bíblico. La tercera estrofa es maravillosa. Aquí es donde nos transportamos a ese santuario, donde hay una revivencia de toda la familia Schoenstatt y se nos da una misión. Y la cuarta estrofa yo la llamo oración conclusiva, que es donde salimos con esa misión, salimos con esa instrumentalidad de nuestra espiritualidad y todas terminan con el Gloria Patris, que es un Gloria Patris específico, muy propio con nuestra espiritualidad. Bueno, antes de iniciar ya propiamente con el primer modelo de oración que les voy a presentar, es importante poner atención al ambiente para la oración. Cuando podemos hacerlo, esto no significa que si estoy en el carro esperando que salgan los niños o esperando que sea la hora para poder entrar a una reunión, no pueda hacer la oración. No, por supuesto que sí. Pero por lo general tenemos ya un lugar eh, propio donde hacemos nuestra oración. Yo les había recomendado en la semana pasada de, para este mes que vamos a practicar el oficio de Schoenstatt, tener ya anotadas las citas bíblicas para no interrumpir esa cena que enamora y recrea, buscando la referencia bíblica. Ya la tenemos a la par y ojalá programemos un poquito a veces esas oraciones, tengamos ya la cita bíblica. Podemos tener una candelita, un retablo de la mate y los más conocedores del tema recomiendan, ojalá, tener una hora fija que es difícil de cumplir, pero les repito lo que ellos dicen, y un lugar fijo. Pero como les digo, esto no significa que no se puede hacer en la sala del consultorio del médico antes de que lo atienda uno o antes de que lo atienda cualquier otra persona, perfectamente. Pero esta ambientación, en el tanto la podamos cuidar, nos ayuda y nos adentra precisamente en la oración. Hoy vamos a conocer algunas herramientas y modalidades que habíamos propuesto ir incorporando en estas diferentes sesiones de los talleres, que son meras herramientas para profundizar en el contenido del libro Hacia el Padre. No van a encontrar un lugar donde diga el oficio Schoenstatt, el rosario debe rezarse. No, son herramientas y las que conozcamos hoy les sirven
para profundizar con la palabra de Dios, les sirven para profundizar con otras oraciones. Son herramientas que se van a dar a conocer y muchas de ellas inclusive ustedes mismos las conocerán y tal vez no las habían aplicado propiamente el contenido del libro hacia el Padre, o tal vez ya las estén aplicando, y esa parte es lindísima, y ojalá nos los compartan algunas otras oraciones o modalidades de oraciones que estén practicando. Es importante resaltar esto que les comparto hoy es desde mi experiencia, no es que así es como se tiene que rezar. Desde mi experiencia me ha ayudado muchísimo a profundizar y verdaderamente poder montarme en esa barquita desde mi orilla y esa modalidad de esa oración en la que me lleva al otro lado del lago a estar con el Padre, estar con Jesús, con María y vivir momentos riquísimos de oración. Esta primera oración que vamos a conocer le llamo la oración con la hora canónica y con la hoja canónica. Entonces, para toda oración, y como les decía en la ambientación, tener ya todo listo, como el cuaderno espiritual que tenemos, el lapicero, la Biblia. Y hay algo muy importante, no necesariamente el sentarme con todo esto y tener el libro hacia el Padre, ya puedo empezar con la oración. Hoy voy a ver el Via Crucis, Jesús cae por segunda vez, te adoramos, Señor. No, necesitamos también como adentrarnos. Entonces, con 2 o 3 respiraciones profundas, o para silenciarnos, para saber que vamos a entrar en ese ratito de oración. Seguidamente, invocar siempre al Espíritu Santo, ya sea de una manera más espontánea o muchas veces con esos mismos silenciamientos y respiraciones que estamos haciendo. Estamos con el oficio Schoenstatt. Entonces, ¿qué nos dice el Padre Kentenich? Les recomiendo, les sugiero que siempre inicien con la oración inicial. Entonces, lo vamos a hacer y es muy cortita, es una oración inicial que precisamente nos adentra en lo que, hacia dónde vamos. Y empezamos a leer la hora del oficio, no a la carrera, o sea, lentamente. Y puede ser que tal vez ni siquiera terminemos de leer toda la oración, que haya alguna palabra en la que especialmente sentimos esa infusión del Espíritu Santo y nos quedamos con esa palabra. Y si nos quedamos, no dejemos el actuar del Espíritu Santo libre en nosotros. ¿Qué me estás diciendo con esta palabra? Pero bueno, si logramos terminarla, leemos toda la hora del oficio. Y hoy les voy a recomendar escoger un párrafo para meditar. Puede ser que no siempre lo podamos hacer por razones de tiempo o por razones de ánimo, pero hoy sí vamos a detenernos en meditar un párrafo en particular. Esta hojita la van a tener en su material y le llamo el primer apoyo y yo le llamo la hoja de las horas canónicas. Esto no existe en ningún lugar, esto lo hago yo para mí misma porque en principio me costó un poquito esto del oficio Schoenstatt. Y cuando descubro esa riqueza de la estructura, quise dejarla plasmada en una hoja y así lo hice. Y hoy vamos a irla llenando a manera de ejemplo para apreciar esa riqueza y para darles otro apoyo a sus ratos oracionales. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con la nona. La nona, el estrofa 206, recordemos que nuestra referencia a las diferentes oraciones es por estrofa, no decimos, la nona que está incompleta, no. La estrofa 206. La nona son las 3 de la tarde. Habíamos dicho que entre la estructura del oficio, el primer párrafo me ubicaba en una escena bíblica.
¿qué se les ocurre que puede ser las 3 de la tarde? El Calvario. De cuando nos ubica en esa escena bíblica, el padre Kentenich nos da una descripción concisa, pero por lo concisa que es, no deja de ser profunda. ¿Y qué nos dice el Calvario? El sol recorre en silencio. Vamos a ver, voy a leer de aquí que ahí me está tapando. Aquí la nona. El sol recorre en silencio su camino de bendición. El Espíritu Santo nos lleva a subir el Calvario. Vean la riqueza. Solo esta descripción puede ser para mí mi rato de oración. Si había dispuesto ese día, hay días que tenemos más tiempo, si había dispuesto ese día 20 minutos, el sol, recordemos que el sol es Cristo, recorre en silencio. Es que solo hasta ahí, yo ya en el Calvario, tengo un buen rato para oración. Pero ¿qué es lo que recorre? Su camino de bendición. Vean las palabras con las que el Padre Kennedy nos recuerda ese vía crucis, camino de bendición. Yo solo ahí tengo un rato para decir, Señor, esta travesía que estoy enfrentando, este momento difícil, es mi camino de bendición, al igual que lo fue ese camino al Calvario de Jesús. Pero continúa. El Espíritu Santo nos lleva a subir el Calvario. Nos lleva. Volvemos a lo que habíamos dicho. Este oficio de Schoenstatt es un caminar con Cristo de la mano de María. Nos lleva a subir el Calvario. Pero bueno, no, hoy no nos vamos a detener, pero perfectamente solo este escenario bíblico puede ser ese ratito de oración. ¿Qué otras escenas bíblicas nos esperan por recorrer? La nona, las 3 de la tarde, sabemos que es el Calvario, pero cada una de las horas va a tener su escena bíblica con esas descripciones riquísimas. Vamos a tener Maitines, que es la Anunciación. Vamos a tener Belén, que es Laudes. Esta me encanta. Esta es la prima, 6 de la mañana. Y ahí estamos en Nazaret. ¿Y por qué me encanta? Y ahora les voy a explicar. Yo enuncio, titulo las diferentes horas y esta la titulé La santidad en la vida diaria. 6 de la mañana en Nazaret. Era cuando ya probablemente estaban saliendo para el trabajo o en algún otro momento tal vez María estaba terminando de dar el pan que recién estaba saliendo horneado, ya era posiblemente hora de bañar a Jesús o ya lo habían bañado. Es pero riquísimo y la descripción que hace el padre Kentenich en esta hora es pero maravillosa. Continuamos con la transfiguración, continuamos con Betania, y ustedes me dirán, en esas dos últimas no está la María presente, no está presente, pero los frutos, lo que se obtiene de estos, se le trasladan en el párrafo siguiente a ella. Aquí estamos con la nona, y en completa, aquí estamos las vísperas, que es Pentecostés, y vemos al anochecer. No nos dice que las demás tienen su hora específica, entre paréntesis, mediodía, 3. Este es al anochecer, que es el Sion soñado, el Schoenstatt soñado. Estas escenas bíblicas, y yo les decía la vez pasada, toda letra chica hay que leerla. Y precisamente en las notas del traductor, esas notitas chiquititas nos dice algo hermosísimo de estas escenas bíblicas.
Y textualmente se los voy a leer. Dice, el padre Kentenich solicita proposiciones de parte de los sacerdotes. El padre Fischer y el sacerdote checo elaboran la distribución de las escenas bíblicas para las diferentes horas a lo largo del día. Esto tiene gran resonancia porque el padre participa para la elaboración del libro hacia el Padre, para que sea nuestro libro, para que aquí se sienta ese sentir del Espíritu Santo en diferentes personas. ¿Qué te dice? Tal vez él hubiera puesto otras escenas, pero él respeta esas escenas que estos sacerdotes le dan. Eso a mí me parece, pero hermosísimo. Esas son las escenas que vamos a recorrer durante este mes. Hablábamos de que el segundo párrafo hace alusión a María en el Calvario. Esto para mí es desgarrador, como el Padre lo describe y dice a María, allí veo la renuncia fuerte de tu corazón maternal y la inmolación valerosa de todos tus derechos de madre. Allí, junto al Señor, tu unigénito, te obsequias para salvación del mundo al Padre que reina en su trono. Dígame si no hay una descripción más precisa de lo que estaba viviendo María en ese momento. Y aquí perfectamente nos podemos quedar y que este párrafo, por eso les digo que durante este mes profundicemos en las diferentes estrofas de las diferentes horas para vivir esa riqueza. Aquí ya tengo para hacer mi buen rato de oración. Y ese buen rato de oración lo puedo complementar con un apoyo visual. En el apoyo visual, que hoy lo vamos a utilizar en varias ocasiones, lo que se resalta es que es importante que esa estampa o esa pigmina que ustedes vayan a utilizar tenga resonancias en su corazón, que a ustedes verdaderamente les llegue esa escena, ¿no? Muchas veces hay muchas estampas que, según el arte y el tiempo del arte, no nos dicen mucho. En lo personal, aquí veo esa renuncia fuerte de ese corazón maternal de María. Aquí la veo a ella obsequiándose para la salvación del mundo, al igual que Jesús. Entonces ahí ya tengo mi buen ratito de oración. Vamos al tercer párrafo, que es donde nos congregamos en el santuario. ¿Y qué nos dice? En el santuario quieres formar almas que siempre vivan sacerdotalmente, que estén como diáconos al pie de la cruz y recorran con Cristo vías dolorosas. Ahí estamos todos juntos, dejándonos formar, recibiendo esa gracia, la transformación interior, permitiendo que ella nos vaya modelando para ser esas almas que podamos vivir sacerdotalmente. Y que es algo que en lo personal a mí me gusta como imaginarme cuando lo hago con las horas que corresponden. Me imagino en el santuario precisamente con las diferentes horas. Esas vísperas me encanta, ya cuando no es ni de día ni de noche, o esas completas, o todas las horas me encantan en realidad, y visualizarme ahí, porque en ese momento estoy congregado con toda mi familia de Schoenstatt. ¿Y cuál es la oración conclusiva? Dice, según leyes de redención siempre valederas, y como la inscripción lo pide, haz que con mi vida sacrificio complete lo que falta en la cruz y el dolor de Cristo. Cuando profundizamos solo en este párrafo, entendemos mucho más esa redacción que nos quiso decir el Padre. Según leyes de redención, para que yo pueda ser ese instrumento de redención, ese testigo de redención, como se dice en otras oraciones, debo hacer vida mi inscripción.
y con mi vida de sacrificio completar lo que falta. ¿Cuál es mi vida de sacrificio? Ese silencio que hoy tuve, ese silencio ante un dolor, ese tiempo corto que tenía y que le dediqué a la escucha de alguien. Siempre hay una vida de sacrificio, algunos más grandes, otros más pequeños. Y hay una palabra que especialmente me llama la atención de esta oración conclusiva y es inscripto. Vamos a ver la semana entrante y se profundiza en eso, la semana entrante, no, el mes entrante, que San Juan Pablo II, en su carta del Rosario, nos dice que cuando hacemos el enunciado de un misterio, Jesús perdido y hallado en el templo, Padre nuestro, no, que asimilemos, que logremos adentrarnos en el misterio que vamos a vivir. Yo en lo personal, y eso a mí me ha servido y puede ser tal vez un tip que yo les dé, igualmente titulo. Entonces, cuando yo inicio con la nona, le tengo un título, inscriptio. Entonces veo la nona, inscriptio, y sé que voy a adentrarme precisamente en esa inscriptio. Y continúo. Ahora le puedo dar como más ejemplos de otros títulos. Ya les dije de la santidad de la vida diaria, por ejemplo, en la primera. Bueno, al tenerlo titulado, ¿qué sigue? Según el párrafo en el que he meditado, o si es la totalidad de la hora, procuro siempre terminarlo con una oración personal. La oración personal que hoy les voy a presentar, la tomo del segundo párrafo, del tercer párrafo, perdón, donde estamos en el santuario. Y ahí entonces le solicito a la madre y le digo, Madre, edúcame para vivir como diaconisa y estar en constante vela por todos aquellos que me has encomendado para llevarlos a los brazos de tu Hijo Jesucristo. Ella en el santuario quiere formar almas que siempre vivan sacerdotalmente. Y esta es la conclusión de ese ratito de meditación que tuve con ese segundo, esa tercera estrofa, perdón. Bueno, hay un segundo apoyo. Ya esta hoja canónica que en lo particular es, como les dije, fue algo que nace de mi necesidad de ver cómo hacía para profundizar y tomarle ese sabor tan, tan rico que ha llegado a ser para mí las horas canónicas. Hay un segundo apoyo y son los audios del padre Fernández en shows de vivo. Tristemente, él no medita todas las horas, pero esa introducción, esa explicación que hace el Gloria Patris, por eso ese Gloria que se introduce en los oficios con los que se terminan las horas del oficio, entendiéndolo, como él lo explica, nos hace saborearlo y vivirlo plenamente. Y hoy vamos a tener un tercer apoyo y es la modalidad de oración que se llama En el Espíritu de María. Esta oración hoy es en el Espíritu de María, pero se puede vivir en el Espíritu de Jesús, que es donde más comúnmente se vive. Se puede vivir en el Espíritu de San José. E igualmente hay muchos que lo viven según otros santos. Hoy es en el Espíritu de María. Y hoy vamos de la mano de ella a aprender de su propia escuela, a esa madre que fue la que le enseñó a rezar a Jesús. Para explicar mejor esta oración en el Espíritu de Jesús, vamos a tener un apoyo visual. Aquí le pongo oración visual, en realidad es una oración visual, pero la oración visual tiene otros peldaños que no necesariamente hoy estamos adentrándonos, pero sí nos va a servir de apoyo para vivir más plenamente esa modalidad de en el Espíritu de Jesús.
Y recordándoles que ese apoyo visual, si lo utilizan, porque no necesariamente lo tienen que utilizar, esto es más que todo como manera explicativa, tiene que resonar, tiene que tener resonancia en sus corazones, que verdaderamente les llegue esa postal, que no sea una mera obra de arte que ustedes contemplen y digan qué hermoso el cielo, qué hermoso, no, que verdaderamente les llegue a ustedes. Y entonces esta modalidad de oración en el Espíritu de María la vamos a vivir concentrándonos en la segunda estrofa, en realidad, bueno, la primera y la segunda estrofa, María, y en el lugar bíblico de vísperas. Vísperas es las 6 de la tarde y vísperas es Pentecostés. Esta estampita a mí me habla. Puede ser que ustedes no, pero como les digo, estoy apoyándome en esa parte visual para explicar mejor esta oración. El primer paso cuando hacemos una oración hoy en el Espíritu de María, al igual que si en otro momento lo hacen en el Espíritu de Jesús, es observar. Y hoy a quién estamos observando, precisamente a María. Por eso es que es importante, si tienen un apoyo visual, que ese apoyo casi que les hable. Estoy viendo a esa María. ¿Y qué observo? Observo sus gestos, observo su ser, pero más que observar es permitirme adentrarme y ser un personaje más en esa estampita. Al ser un personaje más, logro entonces imaginarme. Va en la mano en la imaginación y esto no está mal en la oración y menos en este tipo de oraciones. Sus gestos, sus sentimientos, sus reacciones. Y como yo estoy inmersa ahí, en lo personal, yo por lo general soy esa de gris, la que tiene más edad, porque me parece que María la está viendo a ella. Ella a mí me da la sensación de que está un poquito más preocupada. ¿Y qué hago con todo esto que estoy asimilando? Con mi apoyo visual o no apoyo visual. Puede ser que imaginativamente yo me adentre en ese Pentecostés. Lo escribo. Y es muy importante escribirlo y ahora vamos a ver por qué. Perdón. Ella los mira a todos, pero me mira a mí. ¿Y qué siento yo con su mirada? ¿Qué siento yo? Y aquí es donde es igualmente importante acompañar esta oración de una oración escrita. El segundo paso, el primero es observar, el segundo es escuchar. Esta estampita que tenemos de fondo, a mí lo que me llama la atención, yo me imagino que María es esta de rojito, yo me imagino, es verla totalmente inmersa en oración. Entonces, al igual que los apóstoles le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Aquí a mí me nace decirle, María, enséñame a orar. Entonces procuro escuchar su voz. ¿Qué le estarás diciendo a tu hijo? ¿Qué me decís a mí? ¿Cómo me infundís ese aliento, esa esperanza? Y lo apunto. Y puede ser perfectamente que no termine toda la oración, que aquí me quede en lo que ella me está diciendo. Y hay un tercer peldaño y es precisamente el dejarme envolver por los sentimientos de María. Esto es importante porque no basta que observemos y escuchemos, es hacer los míos. Que cuando ella me abraza, cuando recibimos a veces que estamos en una situación difícil, un abrazo o antes de entrar a
a una cirugía o antes de entrar a un dictamen de un juez, un abrazo muchas veces nos transmite esa seguridad. Eso es precisamente lo que nos estamos dejando transmitir de María, dejarnos envolver por su dulzura, su serenidad, sentirnos totalmente amparadas, abandonadas y fortalecidas en el espíritu de su Hijo, como el que ella me está abrazando, me está cobijando en ese momento. ¿Por qué? Porque este es el cuarto paso. Todo eso que yo sentí, todo eso que yo anoté, por eso es tan importante anotarlo, voy a hacerlo vida en las circunstancias que esté atravesando. En esas circunstancias, confrontar mi vida con esos sentimientos. Si es un problema de salud mío o salud de un ser querido, con un hijo, problemas financieros, poder enfrentarlo con esa seguridad, con esa tranquilidad, con ese abandono, con todos esos sentimientos escritos que se evocaron en mí de la oración realizada. ¿Y cómo termino ese rato de oración que dependiendo puede ser o muy largo o muy corto, dependiendo de usted, con el Gloria Patris? Bueno, el quinto apoyo que hoy vamos a conocer es la lectura meditada. Y también esta lectura meditada está dentro de las catequesis que está dando el Papa Francisco. Igualmente, nos vamos a concentrar en el párrafo segundo de la hora canónica, pero vamos a iniciar igualmente con el párrafo primero para ver ese contraste, esa diferencia de lo que es la modalidad en el Espíritu de María y ya propiamente cuando hagamos la lectura meditada. Bueno, ¿cómo iniciamos? Bueno, estamos igualmente con vísperas y hacemos la oración inicial, invocación al Espíritu Santo. Preferiblemente leemos toda la hora canónica, preferiblemente, y volvemos a releer o tenemos ya señalado cuál es esa hora canónica en la que nos queremos quedar. Y aquí lo pongo como opcional, porque podemos complementar con la parte bíblica. En el ejemplo que les voy a dar, sí lo vamos a hacer. Ya estamos en el párrafo que es ese escenario bíblico en el que vamos a meditar. Entonces lo leemos lentamente y vamos a destacar, ya sea anotando esas palabras que especialmente me conmueven. Siento que hoy el Espíritu Santo me lleva a esas palabras y es lo lindo de vivir estas oraciones en diferentes momentos, porque las palabras que resuenan van cambiando. Y puede ser que hasta ahí ya termine con una oración escrita o verbal. Puede ser que solo con esa lectura ya haya terminado. Vamos a ver más claramente este ejemplo. En la estrofa 211 se nos dice, se nos da la descripción de ese Pentecostés y dice, el sol se encamina al reposo y nos invita a dirigir hacia el cenáculo la mirada. Esta descripción es pero hermosísima. El sol es Cristo, se encamina al reposo. Y las 6 de la tarde es una de las horas, bueno, en las que yo personalmente sí hago mi oración. Se encamina al reposo. Ya está terminando el día, se encamina al reposo. Y nos invita a dirigir hacia el cenáculo la mirada. Es una invitación. Esto resuena, pero retumba. Me están invitando a dirigirme al cenáculo. Aquí ya tengo anotado en mi libro hacia el Padre cuál es la cita bíblica y entonces vamos a ver, es que cada vez que tengo que mover, sé que es Pentecostés, eso lo tengo clarísimo.
Entonces, el sol se encamina al reposo y al cenáculo. Esas son hoy las palabras que especialmente me llamaron la atención. El sol, Cristo, me está llevando ya al final de un día, que incluso no sé si lo iré a terminar, pero ya nos estamos encaminando al reposo. Ya es una escena más más sin luz, más como aquella escena que les enseñé, y el cenáculo es María. Me está invitando a llegar al cenáculo. Y como les dije, nos podemos adentrar en este escenario imaginativamente o podemos también ahí nuevamente tener un apoyo visual. De las cosas que tal vez no les dije de esta estampa es precisamente esa luz tenue. Son las 6 de la tarde. Y entonces ahí se me está invitando a hacer ese personaje con María. Tengo la referencia bíblica que la leo y también igualmente subrayo cuáles son esas palabras que hoy esa lectura me cautivó. Hay otros momentos en que han sido otras. Llenó la casa, ese viento impetuoso llenó la casa y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Esto lo puedo acompañar de otra oración visual y vean la diferencia entre esta y la anterior. Aquí esta que me está acompañando en mi oración de lectura meditada con la palabra es ya el Espíritu Santo ahí, esa llenura. Igualmente aquí puedo hacer una oración en el Espíritu Santo observando a María y con los pasos del niño. Pero también puedo tener un apoyo musical donde puedo escuchar su voz, donde me adentro. Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu lumbre desde el cielo. Ven, oh Padre. Ahí, esa voz tan dulce no fue más que la voz dulce de María, donde estaba invitando que viniera ese rayo de luz. Entonces, igualmente podemos tener un apoyo musical como sin música o solo la música. Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu lumbre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay Y ahí consuelo me puedo como el quedar por mucho rato. La parte musical me encanta y ojalá conozcamos la letra, porque al irla cantando también estamos haciendo oración con esas letras tan lindas que hay. Entonces aquí ya he terminado mi oración, que la puedo terminar con una oración escrita de alabanza o solo dándole gracias a Dios por ese ratito que viví, una oración de petición o de intercesión, que ahora lo vamos a ver más a fondo. Y esta puede ser una oración escrita. Madre, ven a mi corazón para que lo llenes de esperanza, amor y alegría. Llenes, eso fue la palabra que me cautivó.
de la lectura que hice. Y es lo que le pido a ella, que me llene. Y perfectamente, como oración escrita, también puede ser la jaculatoria que me acompañe durante el día, que me acompañe durante el mes, durante la semana. Y yo siempre recomiendo terminar y amarrar por eh, con el Gloria Patris. Ahorita, despuesito les doy el nombre de la canción. Es muy linda, es muy linda. Bueno, ahora, eso fue la primera estrofa, la escena, solo la primera estrofa. Vamos con la segunda estrofa. Y solo la primera partecita de la segunda estrofa es que vean la profundidad de cada una de estas estrofas, que vale la pena detenernos y quedarnos ahí y con esa estrofa hacer el ratito de oración. Dice, allí para la iglesia imploraste al Espíritu Santo, quien la liberó de la miseria de la mediocridad. Imploraste y liberó. Aquí puedo perfectamente hacer una lectura meditada con solo eso y terminar mi oración escrita trayendo imploraste y liberó, y puedo igualmente tener los apoyos musicales, el apoyo de la lectura, eh, del apoyo visual, perfecto. Pero vamos a conocer otros apoyos. En mi oración escrita, como petición, yo escribiendo, le di, como madre no cesaste de orar, pedías por el temor que reinaba en el corazón de tus hijos, la incertidumbre, la desesperanza. Hoy te pido igual que me liberes del temor, la tristeza, la angustia, la incertidumbre que atravieso. Hasta ahí leemos. Esa es mi petición. Y esas miserias de la mediocridad, que muchas veces ha sido esa la frase en la que me detengo, precisamente la describo con ese temor, esa tristeza, esa angustia que estoy viviendo. Esas son mis miserias de la mediocridad. Que vean la palabra, o sea, que van a entender los soldados. Esta profundidad de estrofa. Sin embargo, y aquí recargo, libérese. Puedo hacer una oración de intercesión y no necesariamente dirigirla a mi vida. Si no, continuemos leyendo. No lo que yo estoy atravesando o lo que atraviesa mi hijo, mi hermano, mi amigo, mi vecino. Intercede e implora una vez más para que el Espíritu descienda sobre él y lo libere de estos sentimientos. Y aquí implora. Eso es un verbo que yo poco uso y casi que sí lo conocía, pero empecé a utilizarlo. Implora, es ella la que implora ante mí. Y libere. Estoy pidiendo que implore por ese hermano y que lo libere de esos sentimientos que son sus miserias de la mediocridad. Ahora, la oración comunitaria con esta estrofa. Vamos a ver aquí, tengo que hacer lo mismo. Entonces, ok. Aviva en nosotros el espíritu. Vamos a ver. Aviva, dice la estrofa 212, aviva lo que sigue, la segunda parte. Antes dimos, dice, aviva en ella el espíritu de apóstoles y mártires. Aquí es oración comunitaria, entonces lo paso el tiempo verbal y la persona y la persona viva en nosotros el espíritu de apóstoles y mártires. Y esa va a ser mi antífona. Entonces, como estamos propiamente con el primero y el segundo
estrofa de vísperas. El sol se encamina al reposo y nos invita a dirigir hacia el cenáculo la mirada, entendiendo ya la profundidad. Esto es una invitación a entrar a ese cenáculo, repito la antífona. Y así con las demás estrofas que hay, yo las puse seguidas, pero no necesariamente tienen que ser seguidas, ahorita lo vamos a ver. Con los usos pastorales que conocimos la semana pasada, contemplados en el libro Hacia el Padre, cambiamos. Entonces aquí en la 214 se lee, la 214 es aquella oración conclusiva donde a mí se me manda la misión y dice, haz que esa luz me ilumine. ¿Qué pongo yo aquí en oración comunitaria? Haz que esa luz nos ilumine. Y en lugar de decir, y mire, y miremos con fe, como el amor del Padre nos ha acompañado en este día. Y es una oración comunitaria riquísima. Y aquí voy a resaltar este último párrafo de la 214, donde dice, fidelidad a la misión sea nuestro agradecimiento por sus innumerables dones. 6 de la tarde, ya finalizando el día, y esto es algo que vamos a recalcar el mes entrante cuando, bueno, no sé, ya se me confundí, cuando veamos la consagración matutina. Fidelidad a la misión. Ahí nos podemos detener si lo hacemos a las 6 de la tarde. ¿Cómo ha estado mi fidelidad a la misión? He cumplido con mi vida personal. He cumplido con esos propósitos que me propuse. Ahí podemos detenernos un ratito. Sea nuestro agradecimiento por sus innumerables dones. El sol ya está en su reposo. Gracias por lo que hasta ahorita he vivido. Gracias por el alimento material, el alimento espiritual, los ratos de oración, si puedo ir a misa. Gracias por la noticia que recibí. Gracias. Y ojalá, apoyados con oración escrita, enumerar esos dones que hemos tenido. Y aquí hacemos un cierre nuevamente con el Gloria Patris. Yo les dije que ya les iba a decir cómo era que titulaba Vísperas. Vísperas, aquí lo tengo, lo titulo Avivamiento. Precisamente nace de esta frase que ya leímos y avivó en ella, María, avivó en ella, refiriéndose a la iglesia, el espíritu de apóstoles y de mártires. Cuando yo voy a iniciar vísperas, es un avivamiento al que yo me estoy abriendo, esa invitación al cenáculo para que se avive en mí ese espíritu de apóstoles y de mártires. Entonces, ese es el título que yo le puse. Si quieren, comparten con nosotros los títulos que ustedes les ponen y van a ver que les ayuda mucho a entrar dentro del ánimo, dentro del espíritu que el Padre Kentenich nos quiso compartir con cada una de estas horas. Y como siempre les digo, una oración, o ese ratito de oración que no termine con palabras lindas, con cosas lindas que hemos escrito, aterricémoslo con algún propósito concreto. Quiero avivar mi entorno con palabras y actos llenos de esperanza y actitudes positivas. Aquí resalta avivar y llenos. ¿Y qué hago con estos propósitos concretos? Si ese propósito del mes o de la semana, concretarlos. Bueno, voy a tratar el viernes de hacer esta llamada a esa persona que falleció su madre o que tiene a su hijo enfermo, el sábado ya un diario y así. Entonces es una manera de darle vida también a ese propósito, que no quede en palabras bonitas. Y ya para ir finalizando, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, hoy hemos conocido algunos de esos apoyos que yo les dije que en lo personal a mí me han servido, por supuesto, los audios del Padre Fernández.
Por supuesto, esa modalidad en el Espíritu de María, que tuvimos el apoyo visual, el apoyo bíblico, la oración escrita, la oración de la lectura meditada, la oración de petición, intercesión, agradecimiento. Recordemos esa parte de los dones que vimos. La oración con apoyo en palabras del texto, lo que más resaltó o significó para mí de esa estrofa que leí, tratar de traerlo en mi oración personal, la oración comunitaria, y en la oración comunitaria ese apoyo de los usos pastorales. Aquí está en el libro, lo vimos la semana pasada. Aprovechemos, disfrutemos, hagamos vida estas oraciones en comunidad. Y hoy les di ese ejemplo. Y esto ya es como una sugerencia, ojalá esa hoja de la hora canónica que a mí me sirvió tanto, les pueda servir también a ustedes. Bueno, hay tarea para el mes de abril, todo ese material lo van a tener. Los que no leyeron las notas previas del oficio Schoenstatt, que lo lean y ojalá puedan ir anotando esas referencias bíblicas. Ojalá puedan escuchar los audios del Padre, especialmente si van a referirse a alguna de esas oraciones Martínez, que entonces la oigan y les ayuda a profundizar. Practicar la oración visual en el Espíritu de María con las diferentes escenas. Recuérdense que van a pasar por la Anunciación, recuérdense que van a pasar en Nazaret por esa vida cotidiana. Y practicar la oración del Espíritu de María con las diferentes horas litúrgicas. Y lo que les dije hoy, concentrémonos en diferentes estrofas. Tenemos toda una vida para ir profundizando en este oficio. Bueno, aquí tenemos un mes también y yo creo que sí les va a alcanzar el tiempo. Anotando esas palabras que especialmente resuenan en ustedes y que especialmente les impactan. Y no corramos, si en ese momento ustedes se quieren detener, ese aviva en mí el espíritu de apóstol. Eso fue lo que me sonó. Háblame, te quiero escuchar. ¿Qué es? ¿Hacia dónde me estás enviando? Y practicando la oración escrita, que ya vemos la importancia que es, porque la oración escrita ahí es donde vamos a ver como, wow, qué importante el Espíritu Santo, las cosas tan lindas que ustedes mismos van a escribir, que muchas veces es esa misma oración que ustedes escribieron la que les va a servir para rezar en un futuro. Y ojalá se puedan apoyar en las hojas canónicas que están en el material. Establezcan propósitos, ya sea semanales o mensuales, y agenden sus oraciones, organicémonos con nuestro horario espiritual y agendemos. Empecemos, los que pueden empezar hoy. Bueno, hoy queremos empezar con prima. Me hablaron de esta vida cotidiana, que vamos a empezar con eso. O los que ya es tarde hoy, mañana, domingo, entonces voy a empezar con la nona, voy a volver a repasar la nona. Y ahí, y recuérdense que son las tres estrofas, las cuatro estrofas principalmente, que van a profundizar. Igual que en otras ocasiones, les adjunto bibliografía y me parece que vamos caminando bien con los objetivos, adentrándonos cada vez más en ese espíritu y el carisma del Padre Kentenich para que ese conocimiento, esa espiritualidad que vivimos nos logre tener mayor profundidad en el libro hacia el Padre y de este podamos tomar esas fuerzas en nuestro camino de santidad y despertar el interés de conquistarlo como un manual de oración, de meditación y de estudio. Y en las diferentes sesiones que nos esperan por vivir, vamos a ir conociendo más apoyos, otras herramientas para seguir profundizando en la riqueza de este maravilloso librito. Y para terminar, vamos a terminar con
la oración final, la que el padre Kentenich dice que podemos, que se reza al terminar las horas. Y aquí otra vez leamos esa letra pequeña y se lo voy a leer textualmente, esa letra pequeña. El sacerdote Heinz Presbach, el que le sugirió al padre escribir el oficio, inicialmente el padre Kentenich solo había escrito la primera estrofa de esta doxología. Lo presentó a los sacerdotes y lo consideraron insuficientes. Entonces compuso la segunda. Pero aún así, sus compañeros de prisión más cercanos no se declararon satisfechos. Recién cuando incluyó la tercera estrofa, cumplió con las expectativas de todos. Esta letra chica me habla tanto de esa humildad del padre, porque, no sé, yo me veo lo traslado a mí, tal vez yo hubiera dicho, ay, no, así está bien, perfecto, pero no entienden que aquí estoy resaltando que las alabanzas a la Virgen, él escuchó, que era lo que lo caracterizaba a él, estar atento a esa escucha, estar atento a ese servir, estar atento a esas voces del Espíritu Santo en esas causas segundas. Entonces, les recalco, como siempre les he dicho, leamos la letra chica. Entonces vamos a terminar con esta oración final, que también les he dicho que dependiendo del tiempo perfectamente, y una vez que la terminemos, nos puede servir de oración de la noche. No consagración, porque la consagración es diferente, pero como una oración de la noche. Hay veces que podemos estar más cansados o tenemos menos tiempo. Entonces dice así. Trinidad Santísima, alabanza a ti eternamente, alabanzas por todo lo grande que realizaste con nosotros, porque a Schoenstatt le diste madre, sumergiéndonos por ella en la altura de Cristo. Te alabamos, porque la vida de María fue norma para nuestro trabajo cotidiano, porque en su vida el esplendor solar de Cristo nos lo hiciste llegar con cercanía tan humana. Con júbilo recogemos todas las alabanzas que arden llameantes en la creación y las traemos a tu altar en Jesús y en María por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí terminamos y yo les doy las gracias por habernos acompañado hoy y abro entonces la palabra para, no sé, Maureen o Beatriz, quien vaya a hablar. Bueno, Tatiana, gracias. Aquí estoy viendo, bueno, los saludos nos han llegado desde Colombia, Costa Rica, Florida, Estados Unidos, Argentina, Paraguay. Muchas gracias primero por estar aquí, por los saludos, desde Venezuela, desde Tampa, ahorita al final. Y hay la inquietud de la canción, el nombre de la canción, si la Ah, tiene, Tatiana. Y sí. preguntaban Arturo y Marta que en la referencia del libro hacia el Padre, en el índice por referencias bíblicas, hay de pronto en esa preciso de la estrofa 212, no está coincidiendo. Ya lo revisé, de pronto no sé si tú lo has visto, Tatiana. Tú mostraste la correcta allí. Pusiste bien la referencia bíblica, Hechos 2, del 1 al 8. Tú lo pusiste, pero acá en el librito hacia el Padre dice Hechos y luego dice 1, 8. O sea, pareciera como que le faltara el 2 del 1 al 8 y luego dice 14, 2 y sucesivos. De pronto sea eso, que en el libro y en el mío también coincide en eso, ¿no? Pero lo que tú pusiste es la correcta, entonces pues ya eso se lo respondí allí a Arturo y a Marta, que tenían esa inquietud. De Ok. resto, no sé si alguien más tiene alguna inquietud que pueda ponerla allí en el chat. Bienvenidas todas las inquietudes. Y si no, José Rafael tiene
unas palabras también para nosotros. Ok, quiero recalcar que esa referencia de Hechos 1:8, a la que se hace tal vez eh, con lo que yo comenté en relación a lo que es ese escenario bíblico y esa invitación que se nos hace, Hechos 1:8 dice, pero recibirán el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto coincide perfectamente con el espíritu que el Padre Kentenich le quiere dar a estas vísperas de ese avivamiento, el que irrumpe ese Espíritu Santo eh, y llena, dándonos precisamente, haciéndonos testigos suyos en Jerusalén. Esa parte de testigos es la puedo asociar con la nona que vimos cuando hablaba de que, vamos a ver, cuando hablaba que según leyes de redención siempre valederas, esta parte de testigos en Jerusalén, el padre que varias veces repite en el libro hacia el Padre la palabra testigos de redención. Entonces, conforme uno va profundizando en el libro hacia el Padre, todo se va uniendo. De hecho, aquí yo tengo esa misma referencia. Entonces, no es que está equivocado. Tal vez no sea estrictamente, yo les he dicho que muchas veces con la misma lectura del Evangelio diario complementamos y decimos, uy, pero si eso lo leí, y entonces vamos y lo complementamos. No es que esté equivocado, porque ese es precisamente el espíritu que se quiere con vísperas. Ese como dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y es ese poder que estamos recibiendo. De hecho, puede ser hasta otro título que alguno de ustedes le dé. Pero está muy bien que lo complementen con otra cita bíblica que les estoy dando, pero no significa que está errado, que no prospera con el espíritu que emana de esta hora canónica. Ok, gracias, Tatiana. Aprovecho antes de José que desde Chile también están aquí acompañándonos y que nos pongamos también en esa sintonía con la celebración del 31 de mayo, los 75 años, el jubileo. Entonces, que sea una invitación, este espacio para unirnos también alrededor de esta celebración que pues va muy unida a esto que vamos, porque pues después de que se hace este tiempo de vida del Padre, pasamos a esa temporada del hito del 31 de mayo, que es cuando se nos da esa misión de Schoenstatt con más claridad y con el mandato preciso. Entonces, que sea una invitación, el momento propicio para que todos estemos pendientes, podamos participar con nuestras oraciones para que esa celebración sea una muy buena celebración, una celebración bendecida, que todos los participantes puedan contagiarnos y luego compartirnos esas experiencias. Y bueno, ahí queda la invitación. Muchas gracias. Ahorita sí, José Luis. Sí, yo aquí quiero agregar que en relación con la invitación del 31 de mayo, aquellos que no podamos ir, igualmente vamos a estar congregados en ese santuario, en esa actividad, porque eso es lo que resalta en nuestra familia, que cuando están unidos en oración, cuando todos estamos unidos como familia. Y muy lindo, y ahí estaremos espiritualmente unidos a ustedes.